No sé cómo no se nos había ocurrido ir en busca del parque de bomberos de una ciudad pequeña en vez de jugarnos el pellejo en la interestatal. No lo dije en voz alta delante de los hombres, pero habría sido mucho más seguro hacer eso. Frente a nosotros había un camión de bomberos, sucio, en el que se leía Brigada de Prevención de Incendios de San Felipe. Era grande, pero no el más grande que haya visto en mi vida. Tratamos de ponerlo en marcha, pero no hubo suerte. Tuvimos que hacer grandes esfuerzos para darle la vuelta y engancharlo a uno de los slab. Creo que la fatiga me envejeció varios años. El camión de bomberos era una tumba. En su interior había dos bomberos muertos, que estaban muertos de verdad y no se movían. Aún no me había acercado lo suficiente como para saber qué era lo que habían hecho para quitarse la vida y evitar la reanimación, pero daba la impresión de que lo habían conseguido. En la interestatal había muchos, pero no pertenecían a la variedad ultramortífera de muertos vivientes que habríamos encontrado más al oeste, cerca de la zona irradiada. La única otra opción, aparte de remolcar el vehículo, era cargarle la batería con el equipo que transportábamos a bordo de los LAB. Primero tendríamos que eliminar discretamente los peligros inmediatos que nos acechaban en esa zona. Desde el asiento que ocupaba a cargo de la ametralladora del LAB número 2, conté 38 muertos vivientes. Me comuniqué por radio con el sargento de armas, que me dijo que había contado 39. Cuando salimos del Hotel 23, los marines empuñaban fusiles M4 y M16 normales, iguales en todos a los que habíamos conseguido meses antes al abrir el arsenal del hotel. Yo sabía que esa unidad no estaba formada en su totalidad por sus miembros originales. Durante los primeros días, después de su llegada, el sargento de armas me había explicado que se componía de supervivientes de varias unidades de marines que se habían guiado unos a otros mediante señales de radio y habían ido a parar a Texas. Por supuesto que no todos ellos se habían unido de ese modo a la unidad militar, porque ésta, al salir en busca de suministros, había encontrado también a otros supervivientes. En muchos casos, dichos supervivientes eran militares o exmilitares. Eso explicaba las armas que los marines del LAB número 1 sacaban del vehículo. 4 marines, a los que recordaba haber visto con insignias de submarinista o de paracaidista en el pecho, sacaron la H y K y la MP5 con silenciador. Ojalá hubiera tenido un arma como esa durante los primeros meses después del fin del mundo. Mantuve el puño en alto para indicarles que no dispararan y al mismo tiempo contacté por radio con el sargento de armas. Le pregunté por el número de armas con silenciador de las que disponía la unidad. Me dijo que los marines habían saqueado un buen número de arsenales durante sus misiones de reconocimiento y se habían llevado tantas armas con silenciador como les había sido posible, probablemente a fin de prepararse para una guerra de guerrillas en la que sería necesario el sigilo. Me comuniqué por radio con el LAB número 1, y les di permiso para que dispararan con silenciador a los muertos vivientes que circundaban el camión de bomberos. Aún no había finalizado la retransmisión cuando oí el siniestro rumor de las metralletas con silenciadores. Los muertos vivientes cayeron uno tras otro. Los marines fallaron en muchas ocasiones. Durante el tiroteo, el sargento de armas me leyó el pensamiento y me informó de que aquellas armas de 9 milímetros con silenciador no tenían ni de lejos la precisión de un M16, pero que eran realmente silenciosas y no llamarían la atención de indeseables.
El sonido recordaba mucho al que se hace cuando se presiona rápidamente en sucesión la palanca de carga de un M16 normal, un chasquido apenas audible. Pasaron 4 minutos hasta que el área que circundaba el camión de bomberos quedó despejada. Aparcamos los LAV alrededor del camión y salimos todo afuera. Los marines habían desmontado y vuelto a montar los silenciadores, porque, según ellos, si disparaban demasiadas veces seguidas, los iban a averiar. 8 hombres se desplegaron en perímetro defensivo en los espacios que quedaban libres entre los LAV. Me acerqué al camión de bomberos y traté de abrir la puerta. Estaba cerrada, como de costumbre. Las marcas de pus de los brazos muertos estaban presentes en ambas portezuelas, lo que daba a entender que los bomberos muertos que se encontraban dentro habían resistido en el camión ya inutilizado, hasta que al parecer se habían quitado la vida. Empuñé una voluminosa palanca que había sacado de una de las maletas de herramientas del vehículo y cinta americana, y logré romper el cristal sin hacer ruido. Así podría abrir la puerta del conductor desde dentro. Metí la mano por la ventanilla y entonces uno de los bomberos me la agarró por la muñeca. Intenté con todas mis fuerzas volver a sacarla. Esa cosa estaba a punto de morderme la muñeca cuando un marine abrió fuego e hizo trizas la cabeza de la criatura. Ambos habíamos pensado que los bomberos estaban muertos. El ruido debía de haber despertado a la criatura de una especie de hibernación para muertos vivientes. El bombero que iba en el asiento del copiloto estaba muerto de verdad, porque la mayor parte del tronco y la cabeza habían desaparecido. Probablemente se estaban pudriendo en la garganta y el estómago de otra criatura. Tras abrir la puerta y arrasar hasta el suelo el monstruo que iba en el asiento del conductor, le di un golpe al pasajero con el cañón del fusil. No se movió. Todavía sujetaba con fuerza un hacha manchada de sangre. La ventaja de contar con una unidad de militares capaces y de habilidades variadas se hizo evidente en el mismo momento en el que me di cuenta de que no sabía nada sobre motores de vehículos grandes. Uno de los mecánicos de los marines se puso a trabajar, abrió el motor y estudió las posibilidades de repararlo. Diagnóstico: bajo de aceite, batería muerta y nada de combustible. El combustible no era ningún problema. Llenamos parte del depósito con combustible de reserva de los LAV. El aceite tendría que esperar, porque ni el mecánico ni yo mismo podíamos saber cuál era el que le correspondía si no nos tomábamos nuestro tiempo para leernos el manual. Por eso no sería posible, porque oí que los guardias del perímetro disparaban contra un puñado de muertos vivientes que habían ido hasta allí, atraídos por el barullo de la ejecución del bombero. Finalmente tuvimos que cargar la batería. El marine no estaba seguro de su estado porque llevaba 6 meses expuesta a los elementos sin que nadie le revisara. Tratamos de cargarla. Empezó una guerra de nervios. Nos llevaría 30 minutos cargar la batería lo suficiente para que el motor volviese a funcionar. Entretanto, todos los demás, salvo el mecánico que trabajaba en el camión de bomberos, tendríamos que cumplir funciones defensivas. El mecánico también debería preparar las cadenas para remolcar el camión, por si la batería no se cargaba. Se sucedió un disparo tras otro. Las reservas de muertos vivientes eran prácticamente inacabables. La ciudad se hallaba en el horizonte y el humo subía hacia el cielo procedente de los incendios que nadie se había preocupado de extinguir. Me pregunté a cuál de ellos se habría dirigido el camión de bomberos. Probablemente a uno que llevaba mucho tiempo apagado. Otro disparo y otro. Y otro. Se acercaban cada vez en más cantidad, en filas cada vez más cerradas, cada vez más veloces. Tan solo nos quedaban otros 10 minutos. El murmullo era cada vez más fuerte.
gemidos al viento y sonidos intermitentes de metal que sufría golpes o rebotaba por el suelo en la lejanía, y criaturas que tropezaban con la chatarra. Me volví por un instante y vi que el mecánico enganchaba las cadenas en el bajo vientre del camión. No llegó a sujetar el otro extremo en el lab. Por el momento enrolló las cadenas en los ganchos soldados al parachoque delantero del camión. Entonces oyó que el motor crepitaba y se ponía en marcha. Había funcionado. El motor arrancó y añadió una nueva y ruidosa variable al problema. Me volví hacia atrás y vi el humo que salía por el tubo de escape. El coloso rojo despertaba a un mundo muy distinto del que había conocido. El mecánico sonreía. Le lancé una mirada de aprobación y mandé a mis hombres a regresar a los vehículos. Salí corriendo hacia el lab número 2 y por el camino les hice gesto a los marines. Cuando subí al vehículo grité: «¡Tonto el último!». No estaba seguro de que el motor del camión de bomberos fuese fiable. Contacté por radio con el mecánico para que el camión adoptase la tercera posición en el convoy. Primero el blindado número 1, después el número 2, y yo iba en el número 2. Después el camión de bomberos y finalmente el blindado número 3. Yo no quería que el camión se averiase y que otro pobre desgraciado muriera en su cabina. Sabía que el camión debía de estar bien y que lo único que le habría ocurrido era que se había quedado sin combustible en la interestatal. Los pobres bomberos se habrían visto rodeados y no habían tenido ninguna posibilidad de escapar. Todo lo demás son especulaciones. Nos pusimos en marcha hacia el H-23. Por el camino, el sargento de armas y yo marcamos en los mapas las posiciones de los numerosos camiones cisterna que transportaban combustible. Con el tiempo vamos a necesitar mucho combustible diésel. Iremos otro día por él. No creo que el consumo de energía se haya visto afectado por el súbito crecimiento de población. Los generadores funcionaban tan solo unas pocas horas al día para cargar las baterías de la iluminación, la ventilación, la provisión de agua y el escaso consumo de la cocina. Hemos sobrevivido con raciones de comida preparada y otras conservas limitadas desde el principio de todo esto, y ahora empiezan a pasarse. Pero estoy convencido de que esos marines las habían consumido durante periodos aún más largos en las condiciones normales de tiempos de paz. Llegamos al mismo punto por el que habíamos accedido a la interestatal. Era la hora del crepúsculo y la puesta de sol era el catalizador para que sucediese algo malo. Y sucedió algo malo. El camión de bomberos se nos murió. Envié a los hombres de mi lab para que sujetaran la cadena a nuestros ganchos. El vehículo tenía fuerzas de sobra. Estoy seguro de que uno de los marines más jóvenes debía de conocerse todos los tornillos y las tuercas de las máquinas, pero yo solo sabía una sola cosa: era potente. La gruesa cadena de acero nos daba tirones y sacudidas cada vez que perdía tensión y tenía que volver a poner en marcha el peso del gigantesco vehículo. Me di cuenta de que nuestro lab tiraba con fuerzas renovadas y de que se activaba un mecanismo autónomo de transmisión que reforzó la rueda que lo necesitaba. Los muertos vivientes se nos acercaron en tropel. No había tenido tiempo de contar hasta 5 cuando oí que nuestro vehículo chocaba contra uno de ellos con un sonoro plop. Al mirar por el grueso cristal de la ventana blindada, vi que rebotaban en el lab. Algunos de ellos iban a parar 6 o 7 metros más allá, hasta las zanjas cubiertas de vegetación al lado de la carretera. Nos hallábamos tan solo a media hora del H-23 cuando contacté por radio con el mecánico y le pedí que comprobase el nivel de carga del camión. El mecánico no pudo decírmelo porque el indicador se había quedado sin corriente. Yo tenía la esperanza de que quedara
agua suficiente para mantenernos con vida hasta que hubiéramos podido reparar el camión y salir en busca de otra fuente de aprovisionamiento. Estaba seguro de que las reservas de agua del complejo se acabarían en cualquier momento, si no se habían acabado ya. Gracias al sistema de visión nocturna del lab, divisé las cámaras del H-23. Estaban en pleno funcionamiento. Logramos llegar a casa en el camión a remolque. El camión de bomberos tenía una capacidad de 19.000 litros y tenía un cuarto de su depósito lleno. Tendría que bastarnos hasta que encontráramos otra reserva de agua. Entre el equipo médico que teníamos en el H-23 y el que nos habían traído los marines, juntaríamos yodo suficiente para purificar el agua. En algún momento tendríamos que echar abajo las puertas de unas cuantas residencias suburbanas y hacer acopio de lejía. Recibimos incesantes mensajes del cuartel general. La mayoría tan solo nos mantiene informados, pero no nos llaman a la acción. Yo mismo tuve que mandar un informe sobre la situación en Austin, Texas. Los jefazos del portaaviones necesitaban los datos para actualizar sus importantísimos informes. No sé por qué, pero me temo que dentro de poco nos mandarán a una zona irradiada, también para que les informemos sobre la situación. Creo que cuando me llegue el momento de pasar por ese puente se me hundirá bajo los pies. Guardacostas. 8 de agosto. 13:50 horas. Estaba en el Hotel 23, atrapado. Los marines muertos de fuera golpeaban la puerta de la sala de control ambiental. Abrí la mirilla de acero y la vi. Era Tara, ensangrentada, muerta, hambrienta. John estaba detrás de ella, arañando la puerta. No recordaba cómo había podido llegar hasta allí. Tan solo sabía que estaba allí. Esos rostros familiares estaban rodeados por los de los marines. Muchos de ellos tenían el cuerpo cubierto de fatales orificios de bala. Mi operador de radio también estaba allí, aunque llevaba los cascos en la cabeza, y entonces habló. El difunto operador de radio habló. Dijo: «Señor, despierte, tengo un mensaje importante para usted». No estoy seguro de la naturaleza del mensaje que llegó anoche mientras dormía. Me desperté al oír que el operador de radio llamaba a la puerta. El mensaje me decía que teníamos que desplazarnos a la costa para auxiliar a un barco de mediana envergadura de la Guardia Costera que se había averiado. No corrían peligro de inmediato y habían anclado frente a las costas de Texas, a solo 130 kilómetros por tierra del lugar donde debía estar varado el Bahama Mama. Después de leer el mensaje y comentarlo con el sargento de armas, llegamos a la conclusión de que sería preferible salir durante la noche. Me desperté y le conté a Tara lo que había visto en mi sueño. Era más que una amiga y me sentía como si pudiera contarle cualquier cosa. También Dean era firme como una roca. Su sabiduría me ayudó a hacer frente a los demonios que durante esos días me desgarraban a menudo el alma. Tuve una sensación similar a la de regresar después de unas largas vacaciones y encontrarse con el trabajo acumulado. Mientras escribo esto, el tercero al mando traza la ruta que seguiremos por tierra para ir al encuentro del barco guardacostas que sigue inmóvil en el agua. En cualquier otra situación habríamos partido de inmediato, pero como los hombres que se encontraban en la embarcación están más o menos a salvo, nos topamos con un tiempo para trazar planes y reunir provisiones, al fin de que el viaje sea menos peligroso. Me gustaría que esta expedición no sobrepasara las 48 horas. Aún quedan muchas cosas por hacer hasta que culmine la fusión de los dos grupos. El Hotel 23 no tiene capacidad suficiente para tantos, pero algo me dice que con el equipamiento pesado y algunas divisorias de cemento que encontraríamos en la interestatal sería posible construir una pared en torno a la valla metálica.
Tardaremos meses en reunir todo el material necesario, pero tal vez merezca la pena. Cambio de tema. Hoy mismo Denny se ha hecho daño cuando jugaba fuera con Laura. Perseguían a Annabel y entonces Denny ha metido el pie en un hoyo y se ha torcido el tobillo. Últimamente les dejamos salir más a menudo, pero los marines siguen órdenes estrictas de cuidar de su seguridad donde quiera que se encuentren. He cargado todo mi equipo en el lab número 2. Lo he bautizado con todo mi afecto y con todo mi secreto como Awan Bambuluba. Yo mismo no sé por qué, pero ese nombre le queda bien. Hoy hace mucho calor y vamos a llevar provisiones extra de agua para mantenernos hidratados y con vida. Sé que nuestras reservas de agua no son todo lo abundantes que debieran y tampoco las del combustible. Ese es un problema que tendremos que resolver, aparte de nuestras obligaciones oficiales. En cierta manera, me alegro de que el Hotel 23 no sea más que una gotita dentro del cubo de agua de nuestros mandos estratégicos. Me voy a llevar a los mismos marines que la otra vez. No recuerdo que ninguno de ellos la jodiera en la última misión, así que no veo la necesidad de reparar lo que no está averiado. Y todavía menos en una misión tan precipitada. Puede que forme un grupo distinto para la siguiente, si es que hay una siguiente. 11 de agosto, 22:28. Partimos del Hotel 23 sin percances. Fuera había mucha humedad y al abrir la compuerta por la que saldríamos del complejo, tuvimos la sensación de entrar en una sauna. Los vehículos ya estaban con el depósito lleno, a punto para partir. Las carreteras necesitaban un exhaustivo mantenimiento del que nadie se iba a encargar jamás. El hormigón estaba lleno de grietas y no había habido vías públicas en tan mal estado desde que serví en Asia. Seguimos hacia el este por la línea de la costa hasta que encontramos lo que había sido una carretera principal. Ahora parece más bien un campo cubierto de coches para desguace. Todos ellos alineados con el morro hacia el este. No se parecía en nada a lo que yo había visto. Sus restos herrumbrosos eran lo único que aún indicaba la dirección que había seguido la carretera. Seguimos adelante guiándonos por los restos de los coches, por la misma ruta que había seguido la carretera, pero sin acercarnos mucho a ellos, para evitar problemas. Los muertos vivientes no eran inteligentes y no teníamos noticia de que esa zona hubiese radiación, pero las onduladas colinas de Texas podían ocultárnoslo fácilmente cuando atravesáramos las depresiones del camino. Otra idea que me remordía por dentro era que la situación había cambiado por completo. Antiguamente había tan solo un puñado de animales que pudiesen matar de un mordisco, como por ejemplo algunas especies de serpiente. Ahora el péndulo del equilibrio que oscila entre las criaturas mortíferas y humanos vulnerables se ha decantado hacia el cataclismo. Con las víboras, al menos, existía siempre la posibilidad de sobrevivir. Según me cuentan los marines, no existe un antídoto contra esas criaturas que se han adueñado del mundo entero. El sargento de armas dice haberlos visto a cientos, hombres fuertes que sucumbieron 36 horas después de que los mordiesen o arañaran. Existen incluso casos documentados de víctimas que se infectaron porque les contaminaron accidentalmente una herida abierta con saliva. Queda algo que me obsesiona. ¿De dónde sacan su energía? Parece que, después de muertos, dispongan de reservas inagotables de energía. Albergo la secreta esperanza de que alguien, quizá un equipo de expertos, esté estudiando los puntos fuertes y debilidades de esas criaturas, que deben de superarnos por varios millones en Estados Unidos y en miles de millones a lo largo y ancho del planeta. Estos eran los pensamientos que me revoloteaban por la cabeza durante la misión de rescate del Reliance, que se había quedado inmerme sobre las aguas. Debíamos de encontrarnos a unos pocos kilómetros de nuestro destino cuando las gafas de visión nocturna me revelaron
a un primer grupo. Expuse con sumo cuidado los protocolos para el empleo de violencia por lo que iba a guiarse nuestra unidad. Sabían que tenían que emplear la fuerza contra los muertos vivientes tan solo cuando fuera absolutamente necesario. Los ruidosos motores de los lab hacían que los muertos vivientes girasen violentamente sobre su eje y avanzaran hacia nosotros cuando pasábamos. Estaban como programados y sabían que cualquier ruido fuerte indicaba la presencia de alimento. Les miré con odio desde la torreta de artillería y luego clavé los ojos en la noche. Las gafas eran buenas, pero no ofrecían una visión ilimitada. No era como la del ojo desnudo a la luz del día. Era como llevar una gigantesca linterna verde que se encendía de noche e iluminaba tan solo hasta un alcance de unos 700 metros. Era siempre lo mismo, un cadáver tras otro, y merodeaban por la zona donde habían muerto. Viajar con vehículos de 8 ruedas tenían sus ventajas. Nos movíamos sin problemas fuera de la carretera hasta que llegábamos a un puente o un paso desnivel. Acercarse a una de esas construcciones significaba que o bien teníamos que quitar de en medio la chatarra que obturaba las arterias de la carretera o bien descender hasta el techo fluvial. A veces el paso a desnivel no se encontraba sobre un río, sino sobre una salida o una carretera más pequeña. Esto fue lo que nos encontramos de camino al encuentro del barco. Mi lab número 1 nos llamó por radio cuando tan solo nos faltaban unos 200 metros para tener que tomar una decisión. Seguimos adelante mientras la voz crepitaba por la radio. Señor, nos acercamos a un paso a desnivel. La carretera está congestionada. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Qué clase de vehículos nos cierran el paso?, le pregunté. Veo un par de camiones de 18 ruedas, señor, me respondió. No tuve otra opción que ordenarles que bajaran por una pendiente que descendía hasta una carretera perpendicular. Les dije que bajaran en diagonal y que no se detuviesen bajo ningún concepto. Por poco que me gustara la idea, esas máquinas aún estaban muy necesitadas de mantenimiento básico, mantenimiento civil profesional, y sabíamos que más de una ocasión había empezado a chisporrotear y se habían muerto al frenar con brusquedad. Mientras el lab número 1 desaparecía 50 metros más adelante y descendía al abismo, la señal de radio se volvió más estridente y luego tan solo se oyó estática. Abrí el micrófono y solicité respuesta. El lab número 1 me respondió. Señor, ¿es posible que prefiera tomar el paso desnivel? Hemos encontrado un autobús escolar repleto de cosas de esas y son muchas. Le di las gracias por la advertencia y pedí al sargento de armas que me mantuviese informado. Estábamos casi en lo alto de la lona, casi podíamos verlos. La radio crepitó de nuevo. Señor, el contador Geiger capta una señal. Tuve un minuto de confusión. Estamos lejos de las áreas irradiadas, todavía más lejos que en el Hotel 23. ¿Cómo era posible que los contadores Geiger captasen lecturas desde allí? Cuando el morro del lab número 2, el mío, rebasó la loma y empezó a descender por el barranco para llegar hasta la carretera, vi el autobús escolar. En un primer momento no observé nada especial hasta que le eché una segunda mirada. El autobús estaba preparado para el combate. Tenía las ventanas protegidas con tela metálica soldada al marco y un quitanieves instalado en la parte frontal. El contador Geiger se disparó en el mismo momento en el que nos acercamos al gigantesco autobús amarillo. El autobús emitía una gran cantidad de radiación. Estaba repleto de muertos vivientes. Un detalle todavía más turbador. Había casi una docena de cadáveres sobre el techo del autobús, muertos del todo. No podía imaginarme ni de lejos lo que habría ocurrido. El autobús desprendía una radiactividad alta, pero los muertos vivientes que lo rodeaban no alcanzaban ni de lejos el mismo nivel. El contador Geiger indicaba que el autobús emitía niveles de radiación que podían resultar mortales en caso de exposición prolongada.
Algunos de sus ocupantes parecían tener heridas muy traumáticas, pero la mayoría se veían indemnes. Al pasar nuestros vehículos se agitaron. Lo último que vi del autobús fue la penúltima ventana del costado derecho. Un chico joven colgaba de la ventana por la pierna derecha. De la izquierda ya solo quedaban el hueso. Tenía la cara cubierta de quemaduras y lesiones. No parecía ni muerto ni no muerto. Sin interrumpir el contacto por radio, pasamos de largo y esquivamos a los muertos vivientes mientras ascendíamos de nuevo por la pendiente para retomar el camino hacia el este. No sabía exactamente por qué, pero la visión del autobús me había afectado. Se me ocurrió que tal vez estuviera repleto de supervivientes que habían tratado de alcanzar un área más segura. Estaba claro que procedían de una zona irradiada y que sabían que quedarse inmóvil se apagaba con la vida. Me pregunté cómo habrían salido los que se hallaban en el techo del autobús. No habían visto ningún arma. Tuvieron que pasar varias horas para que me pusiera a pensar en otra cosa. Seguimos adelante en horas nocturnas y remolcamos y esquivamos y evitamos. No nos detuvimos hasta encontrar un camión cisterna lleno de combustible que se encontraba a una distancia segura de todos los embudos que se habían formado con la chatarra y los atascos de tráfico.